Shalom a todos. Un saludo a todos mis hermanos que se encuentran en todo el planeta y que están en esta hora escuchando y aprendiendo más y más acerca de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y los saludo a todos, deseándoles a todos, cada uno, Shalom a todos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Shalom, venga sobre vuestro espíritu, alma y cuerpo, para entender y conocer lo que siempre Dios nos ha estado diciendo y que hemos escuchado ya por mucho tiempo a través de nuestra vida, y que comenzó desde que escuchamos una palabra que nos dio vida y nos rescató del príncipe de las tinieblas, trasladándonos al reino de su luz verdadera. En esta hora le doy gracias al Eterno Padre, bendito sea su nombre, en Yeshua nuestro Mesías, por esta oportunidad que me brinda de estar una vez más delante de su pueblo, lo cual no es nada fácil. Y ruego a nuestro Padre, que el cual tiene autoridad en todo, que nos abra camino y limpie todo camino espiritual y físico, para que estos estudios lleguen a los corazones y mentes de cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los hijos de la casa de Israel, los cuales el Mesías Yeshua está buscando a través de su palabra, dándoles revelación, entendimiento, para que a través de la escritura que hoy nos ha alcanzado hasta nuestros días y el estudio de la misma, se nos vaya formando esa identidad que hemos perdido a través de la historia. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en este día, esta tarde, que es IRD Shabbat para un servidor, que hoy me encuentro estudiando en un cierre de Shabbat. Son las 5:54 de la tarde del sábado, lo cual es cierre de Shabbat. Y vamos a estudiar hoy, como les venía señalando, como les venía platicando, que íbamos a dar un estudio de estos, y hoy tenemos preparado un estudio que tiene que ver con principados. Con la cita que está en Efesios 6:12, le pido que vayamos a esa cita. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El propósito de este estudio será poner la mira, sí, poner en la mira lo que es un principado o príncipe,
y ver de qué manera obra y afecta nuestra vida y vida espiritual también. Porque no podemos destruir algo si no lo tenemos en la mira. Ya que se dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esto y lo otro, principados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué es, y dónde está, y cómo se manifiesta. Este estudio nos pondrá en la mira a uno de los principados, el cual nos ha estado cubriendo y manteniéndonos sin avance, ya que no le hemos podido ver. Incluso se han apoyado de él para enseñar a las masas. Y no le digo que será fácil vencerlo. Es muy poderoso, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está como príncipe de este mundo. Amén. Bueno, ya leímos la cita de Efesios 6:12 que nos dice que nuestra lucha, otra vez, vamos a leerlo. Efesios 6:12, mire, vamos a poner el enfoque en este verso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos dice la Biblia Reina Valera. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, Sagrada Biblia. Miren lo que nos dice. Porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. ¿Sí notó la diferencia? La diferencia es de que la Reina Valera nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, y luego la Sagrada Biblia nos dice que no solo contra sangre y carne, hombres de carne y sangre tenemos lucha, sino también contra principados. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos versos, dos versiones, sí, dos versos en dos versiones. Un verso en dos versiones que nos trata de decir algo. Como siempre les digo, es necesario ver varias versiones de un texto al estudiar para tratar de llegar por lo menos al esqueleto de lo que se quiso decir. En otras palabras, lo más cerca posible a lo que se dijo en realidad. Y así acercarnos más también a lo que en este estudio de hoy trataremos de desenvolver con la ayuda del Espíritu Santo, del Eterno Padre, bendito sea su nombre, por los méritos de Yeshua, nuestro Señor y Mesías. Amén. Bueno, aquí notamos que el primer verso nos dice: no tenemos nuestra lucha contra carne y sangre. Y el segundo en la otra versión nos dice que no solo contra hombres de carne y sangre tenemos lucha, sino contra principados. Bueno, entendiendo estas dos versiones podemos darnos cuenta que nos quiere decir que estos seres espirituales se manifiestan en carne, sí, porque ellos no pueden luchar simplemente en el aire. Tienen que usar mentes, de hecho mentes muy inteligentes, cuerpos, sí, para manifestarse y lograr ejercer dominio, o para lo que fueron creados. Bien, tenemos que saber, conocer y entender que existe un mundo invisible que trabaja 24/7 con el mundo visible. El mundo espiritual trabaja paralelamente con el mundo material. Sí, el mundo espiritual trabaja paralelamente con el mundo material. ¿Ok? Hay ángeles buenos y malos que trabajan a nuestro favor y en contra. ¿Ok? Lo que quiero decirles hoy es de que hay un mundo espiritual que trabaja con el material 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Ok? Sí, esto existe, hermanos. Solo que nosotros no lo vemos o a veces no ponemos atención. Pero mire, la Biblia nos habla cuando Pedro, Kefas, le dijo al Mesías. Sí, le dijo: no, Señor, no vayas a Jerusalén. No te acontezca esto. Como diciéndole: ten misericordia de ti, no vayas a morir. El Mesías tenía que morir y cumplir la fiesta de la Pascua, como está en Levítico 23. Pedro estaba estorbando a la fiesta de la Pascua para que el Mesías se saliera de su rol, de su calendario, para que así a través de la historia él quedara fuera y no fuera un Mesías, sino fuera como uno de tantos Mesías que ha habido durante la historia. Él lo que quería era estorbar al calendario de Dios para que el Mesías no muriera en esa fecha que tenía que morir.
Sí, y el Mesías reprende a Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Y la Biblia dice que reprendió a Pedro. Sí, porque en él estaba esa ente maligna usando la mente y corazón de Pedro para estorbar al Mesías. Así, hoy en día hay personas que parece que están haciendo el bien, pero están desviando al pueblo. Sí, o lo mantienen en un pause, sí, sin que conozcan quiénes son o quiénes han sido. A lo cual yo digo, bueno, para mí, en lo personal, no existe el mal, sino la ocultación del bien. Todo lo creó Dios, todo es de Él y para Él, pero tenemos que entender el rol de cada una de las cosas en la vida. Este estudio, hermanos, vuelvo y digo, que es para personas, para aquellos que siempre están buscando, sí, porque sé que cualquiera que no tenga ni interés ni en la Biblia, en su propio, en su, ¿cómo se dice? Que ni siquiera lee la Biblia, no va a entender lo que le estoy tratando de dar a entender. Este estudio siempre es para personas que van más allá, para ese pueblo de Dios que está entre las naciones, que siempre está buscando más y más y que en su ser interno siempre ha sentido que hay algo más y que solamente falta ir y constatarlo por medio de la verdad de su palabra, de la clarificación de la escritura en su mente y corazón. ¿Sí? Ok, tenemos que entender que todo está hecho con un fin. Como repito, no existe en sí... me estoy yendo muy profundo. Sí, podemos ver ahorita que hay mal y bien y todo esto, pero le echamos la culpa. No, pero es por algo. Sí, tenemos nosotros que, dice la Biblia en Proverbios, dice gloria de Dios es ocultar un asunto y honor de los reyes es descubrirlo. Entonces nosotros tenemos que estudiar, hermanos, tenemos que descubrir en la palabra, sí, a base de entender conceptos de la palabra como fueron dichos y así ir deshaciendo esos nudos que aparentemente están ahí, no para mal, sino para hacernos crecer espiritualmente. ¿Ok? Bueno, entonces podemos ver cómo una entidad usó a Pedro para desviar del objetivo al Mesías. Sí, luego también vemos cómo el enemigo peleó con el Mesías. Sí, luchó con él y fue tentado en el desierto. Sí, y este ser le tentó al Mesías. ¿Dónde cree usted que estaba peleando con él? Sí, en su mente, porque esta es una guerra espiritual. Sí, espiritual. En su mente estaba peleando. El enemigo, este príncipe de la potestad del aire, le ofrecía reinos, sí. Lo tentaba con el hambre. Lo tentaba para que se tirara de arriba del pináculo. E incluso el enemigo usó escritura, usó un salmo. Sí, el Salmo 91 lo usó para decir que se tirara y pues que al cabo escrito estaba. Que a sus ángeles mandará. Para que no tropiece con su pie en piedra y lo lleven en sus brazos. Sí, o sea, el enemigo usó salmos para luchar en su mente. A veces la misma escritura, una escritura pelea con otra, pero no es que la escritura pelee con otra, sino hay conceptos que tienen que ser clarificados para nosotros tener la verdad y ser libres. El Mesías también, oyendo esa escritura que estaba en Salmos, pero él también, el Mesías lo venció con 3 escrituras de Deuteronomio, hermanos. O sea, la Torah tiene poder, la Torah es espiritual, hermanos. Porque el Mesías no usó ni siquiera palabras cotidianas, usó una palabra escrita. Él no se salía de la palabra, como les decía en el estudio pasado. Él dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sí. Escrito está, escrito está, escrito está. Él nunca se salió de la escritura. Para vencer al enemigo tenemos que usar la escritura, la verdad de su palabra. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Hay ángeles buenos y malos que trabajan a nuestro favor y en contra.
y que ellos a través de nuestras palabras, ellos obran según lo que digamos en fe o en desaliento. Mire Hebreos 1:14 lo que dice. Hebreos 1:14, vamos a leerlo desde el 13. Pues, pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más, verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay ángeles, hermanos. Hay ángeles que obran según nuestras palabras. Entonces vemos en la Biblia que nos dice que existen ángeles ministradores que luchan por nosotros, que habemos de recibir la salvación, ¿sí? Incluso antes de que recibamos la palabra de Dios, la verdad de su palabra, ya hemos sido rescatados de muchas situaciones adversas, porque ellos ya están trabajando a favor nuestro, por gracia de Dios. Pero si nuestras palabras van basadas, fundamentadas desde la perspectiva de una verdadera fe, sí, de lo contrario, con nuestras mismas palabras estaremos declarando victoria o derrota en cualquier ámbito. Proverbios 18:21 dice: Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El poder de la vida, de la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Con nuestra lengua fundamentada en la palabra diremos: Dios mediante, iré y venceré. Sí. O sin palabra de Dios en nuestras vidas diremos: no puedo, se ve muy difícil, creo que no lo lograré. Entonces, en su primera afirmación, cuando dijo Dios mediante, ya está poniendo de base a Dios. Y los ángeles le abren paso en el mundo espiritual y se manifiesta en lo material y logra completar lo que dijo y vence. De lo contrario, si se muestra negativo, los ángeles de las tinieblas tienen autoridad de cerrarle los cielos a usted, porque son sus mismas palabras que desautoriza a los ángeles buenos. Sí. Usted está desautorizando a los ángeles buenos para que le ayuden, e invita a que las tinieblas lo cubran en su camino, porque no hay palabra de Dios para disipar a los contrarios que radican en el reino de las tinieblas. Con esto le quiero mostrar a usted que existe un mundo de entes espirituales que actúan todo el tiempo con el mundo material. Es necesario que usted entienda esto para poder seguir avanzando. Pero estas entidades, sí, operan en rangos, como lo leímos al principio. Sí, principados, gobernadores, potestades. Pero hoy veremos y estudiaremos a uno de los de un rango alto, como lo son los principados o príncipe. Estos los podemos ver desde el principio en la Biblia. Sí. Había un árbol, y no precisamente de manzanas, sino que era un principado, era un conocimiento, una sabiduría. Eso es un principado, ¿sí? Y pasó algo. El faraón, ¿sí?, que se creía un dios, ese era otro principado. Y había toda una cultura egipcia que hasta hoy no se ha podido saber cómo es que construyeron esas pirámides, que hoy en día, con la tecnología que hoy hoy en día hay, no pueden alcanzar el conocimiento que tenían en esa cultura egipcia de aquellos años. Tienen mucha sabiduría, sí, pero no de la buena, que es el temor de Dios, sino que era un principado, sí, que ejercía a través de carne y sangre. Oiga, tenían muchos conocimientos en Egipto, sí, tenían conocimientos de geometría, de álgebra, de física. Tener un conocimiento de la aritmética llamada aritmética tridimensional, que es quitarle el peso a la molécula. Esto no lo va a encontrar en la Biblia.
Esto está en la historia de Egipto. Que es quitarle el peso a la molécula y hacerla flotar por el aire. ¿Por qué cree que podían levantar esas grandes moles de piedra y hacer las pirámides? Bueno, quiero que entienda que estamos hablando de lo que es un principado. Es una sabiduría caída, un poder espiritual que ejerce poder a través de un hombre y se manifiesta en la tierra como un gobierno político, religioso, económico y militar, con el fin de tener bajo dominio al pueblo de Dios, bajo servidumbre. Mire, Egipto, que es Misraín, que significa una fortaleza que está por encima del pueblo, sí, y que lleva opresión, pobreza, miseria, dominio, ruina. Eso representa a Egipto. Es un principado que ejerce una fortaleza. Y en este caso, pues en el pueblo de Dios estaba ahí. Y este principado lo estaba ejerciendo autoridad en él, ¿sí? Pero Moisés, ¿sí? Moshe, enviado por Dios y siendo instruido en la misma cultura egipcia, ¿sí? ¿Para qué cree que lo preparó en la misma cultura egipcia? Porque no quiere decir que esté mal, sino para que él tuviera poder, tuviera inteligencia, porque lo que iba a hacer de sacar al pueblo de Egipto no era nada fácil. No iba a ser sencillo que un pastor sacara a un pueblo de una ciudad tan fuerte como lo era, como de un país tan fuerte como lo era Egipto y que estaba gobernado por un principado. Sí, porque estas culturas han sido principados, hermanos. Han sido sabidurías, conocimientos, una cultura. Estos principados se manifiestan en cultura, a través de una cultura, ¿sí? Las culturas ejercen dominio en hoy en día en las naciones, en cada una de las naciones. Cada una de las naciones tiene un principado. ¿Cuál es el principado de México? La idolatría, el narcotráfico. Sí. Tantas fiestas que hay de diferentes tipos y religiones y trasfondos. Y por eso México está sumergido en miseria, pobreza, ruina, dominio. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el principado en China? ¿Cuál es el principado en Europa? En Roma, en Estados Unidos, en Brasil. Cada país tiene un principado porque hoy en día el pueblo de Dios está entre las naciones. Y ahí está, bajo una cultura, bajo una idea, bajo una creencia que él cree que es, pero no es. Y eso lo mantiene bajo miseria y ruina, bajo dominio. Sí. Por eso a ese pueblo es el que yo le hablo hoy. A ese pueblo que me va a entender. Otros dirán de qué está hablando. Pero yo sigo trabajando para el pueblo de Dios, para la visión de Dios que es recuperar a su pueblo fielmente, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, miramos también este principado, o estos principados, cómo los miraba Daniel. El profeta Daniel visualizaba estos poderes como bestias. Sí, a cuáles vimos ¿qué bestias hemos visto ahí en el libro de Daniel? Oso, león, leopardo, y la última diferente que era monstruosa. Miraba como bestias a estos principados, a estos dominios que en este caso dominaban al pueblo de Judá. Sí, en este caso tenían al pueblo de la casa de Judá bajo dominio, porque no estaban dominando a Israel. La casa de Israel ya estaba, en el tiempo de Daniel, la casa de Israel ya estaba esparcida entre las naciones. Sí, y hermanos, estamos hablando de un principado, pero después bajan de rango y estos otros entes malignos que están debajo de ellos son los que también ejercen autoridad de los principados y van y hacen la voluntad de los principados a las naciones. Se manifiestan en guerras, se manifiestan en tormentas, en cosas que mueven los elementos de la naturaleza. ¿Sí? El Mesías peleó contra uno de ellos, sí, que se le presentó en el mar y él le obedeció.
Sí, pero eso es otro, eso es como entrar en un desglose de estas entes. En este caso ahorita estamos hablando solo de principados, de la cabeza, de arriba hacia abajo. Pero en este estudio de la casa de Israel entran estos temas porque tenemos que saber y conocer qué es lo que tiene engañado al pueblo de Dios a través de cultura, a través de religión, a través de gobierno al pueblo, que tiene que ser rescatado, restaurado por el espíritu del Mesías Yeshua, que es la Torah viviente, la cual llega hoy en día en varios idiomas a todo el mundo para entrar en ellos, en su mente y su corazón, e irlos guiando a la verdad y entrar en madurez, en crecimiento, para que sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vemos que Daniel los miraba como bestias, ¿sí? Pero en la casa de Israel, que ya está entre las naciones, el caso no sería muy diferente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Los cuales somos nosotros. Y también hay principados sobre nosotros que ejercen desde allá mismo. Y mire, veamos una de las escrituras para entender, para entrar ya en materia. Vamos a ver a Daniel el capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 1. Y dice así: visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero, o sea, quiere decir un borrego, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Un macho cabrío, hermanos, le llaman a un chivo que ya es adulto. ¿Ha visto usted cómo es un chivo adulto? Sí, es como una cabra, pero más grande, musculosa, con mucho pelo. Sí, que le cuelga el cabello, el pelo a este animal, le cuelga. Parece que trae un manto de pelos en el espinazo y le cuelga. Y con cuernos de chivo. Eso es un macho cabrío. En otras palabras, un chivo peludo. El macho cabrío. Dice, venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, un macho cabrío que venía contra el borrego de 2 cuernos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, verso 6. El macho cabrío, el chivo peludo, vino hasta al carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío, el chivo peludo, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto que estamos leyendo aquí, más adelante lo tendremos en un estudio muy, muy revelatorio, pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es visualizar cómo Daniel los miraba y qué representaban. Verso 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, ponga atención aquí en el verso 20 y 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, o sea, el borrego de 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, o sea, ahora, el chivo peludo, verso 21, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de su nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Muy bien. En el verso 20 y 21 nos da la revelación, le enseñan a Daniel quién es este. ¿Quiénes son estos? ¿O qué es la visión? ¿Qué quiere decir? Sí, son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío peludo era el rey de Grecia. ¿Ok? Entonces Daniel visualizaba estos príncipes, estos poderes como bestias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, a seguir avanzando. Aquí fue una pelea espiritual, fue una pelea de 2 príncipes, ¿sí? Entre Grecia y Persia, cuya victoria la obtuvo el rey de Grecia. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ir al capítulo 10, ahora sí, para entrar más de lleno en lo que les quiero mostrar en este estudio. Vamos al capítulo 10 de Daniel. Y ahí nos dice, vamos a leer. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí vemos que Daniel está ayunando. Nos está diciendo que está ayunando por espacio de 3 semanas. ¿Qué pasaba en esos tiempos? La casa de Judá se encontraba cautiva. Sí, se encontraba cautiva. No estaba en su tierra. Y estaban recibiendo de parte de un rey. Estaban recibiendo cuando Dios los llevó cautivos a Babilonia por no respetar, por no descansar la tierra como está escrito. Dios los hizo llevar cautivos por Babilonia, sí, a la casa de Judá por 70 años. Pero luego Daniel se encuentra leyendo Jeremías y se da cuenta que ya es tiempo del regreso. Y él mira que están siendo liberados de la cautividad, y él se pone como intercesor. Es necesario intercesores por el pueblo de Dios. Es necesario interceder por el pueblo que está cautivo y las naciones. Sí.
Así como Daniel estaba ayunando, estaba intercediendo por el pueblo de Judá, porque quizá él miraba que la migración al territorio de la tierra gloriosa era muy lento, y por eso él ayunaba y oraba. Estaban saliendo de un principado, estaban saliendo de una fortaleza y estaban regresando a su tierra, pero Daniel se encontraba por eso orando. Aquí en este capítulo nos dice que estaba orando y ayunando. Verso 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como de antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Imagínese, hermano, un ser de esa apariencia, cuerpo de berilo, ¿sí? Su rostro parecía un relámpago. El berilo creo que es como una piedra verde, como la esmeralda, parecida a la esmeralda, transparente. Imagínense un ser de esa apariencia, cuerpo como de berilo, su rostro de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Imagínense un ser enfrente de usted hablando así, y hablando como si fueran multitudes de personas hablando. Hermano, yo creo que caeríamos fulminados en ese momento de miedo. Pero Daniel dice aquí: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Otra vez, hermano, leamos este verso 2. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día, fíjese, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, sí, así pasa con el pueblo de Dios. Desde el primer día que nos disponemos a entender y a humillarnos y saber y entender que no estábamos correctos, que estábamos errados, tenemos que ser humildes. Bueno, eso solamente lo hace el Señor en nosotros. Pero primeramente tiene que haber disposición del corazón. En nosotros tiene que haber esa pasión de disponer nuestros corazones a entender. Entonces serán oídas nuestras palabras, y a causa de nuestras palabras, dice este ser, a causa de tus palabras yo he venido. Y mire lo que dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Micaías, uno de los principales príncipes, el cual, hermanos, sabemos que es el que guarda a Israel y a toda la casa de Israel, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entendemos en el verso 13, dice que mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ya entendimos que el principado es una cultura, sí, es algo que se mueve, que no te permite creer y entender, y que te nubla la verdad que está en ti, o que a veces la lees. A veces lees la escritura y a base de conceptos que no entendemos, vemos como nublado cierto pasaje, y medio lo entendemos y medio no lo entendemos, porque a veces nuestra cultura en la cual nacimos, que es un principado, no nos permite entender. No, yo soy mexicano, toda mi vida he sido mexicano, sí, soy descendiente de Zapata, de Villa, y hasta ahí llega nuestra
nuestra nublazón. Creemos que es imposible que seamos casa de Israel. Tenemos que vencer a los principados y ahorita vamos a ver al que vamos a vencer. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dice Daniel. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los príncipes de Persia. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. O sea, le dijo: Shalom Aleichem, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Se estaba volviendo a cerrar el conducto. Fíjese. Tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este es de quien yo quiero hablarle. Verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Micaiah, Miguel, vuestro príncipe, el que guarda a Israel. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Muy bien. Verso 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Este principado, bajó a la tierra, ¿sí? Vemos cómo lo miraba Daniel, ¿sí? Vemos cómo él miraba bestias, cómo miraba animales a través, y se materializaban en la tierra a través de un gobierno. Él estaba bajo un gobierno, bajo el gobierno persa, el cual no le dejaba entender la verdad, como hoy en día al pueblo de Dios que está entre las naciones, los principados que están en sus países, a manera de cultura, a manera de religión, a manera de gobierno político, religioso, económico, militar, no le permiten ver y entender la verdad de Dios. Sí, y están bajo dominio de esos principados. Así Daniel luchaba contra el príncipe de Persia, contra esa cultura que no le dejaba entender, porque él estaba cautivo ahí. Y al estar cautivo ahí, dicen que muchas veces estás en un lugar y tarde o temprano terminas convirtiéndote como los que están en ese lugar. Así Daniel estaba en esa lucha. Sí. De decir, bueno, ya se acabó el pueblo del Señor, o vamos a volver a ser otra vez pueblo, o nos estamos diluyendo y estamos perdiendo nuestra identidad. Nuestra descendencia irá a ser entre persa y judía y se va a ir desvaneciendo. Ok, él luchaba, tal vez luchaba de esa manera. Sí, así nosotros luchamos. Oímos que el pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Los cantos que cantamos, hermanos, somos el pueblo de Dios. Sí, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Sí, el poderoso de Israel. Lo cantamos. Tiene que haber revelación en nosotros. Este príncipe de Grecia, hermanos, puso escuelas en Israel. Helenizó a toda la tierra de Israel antes de que el Mesías llegara. Antes de que el Mesías llegara. El príncipe de Grecia. Mire, vamos a leer en un diccionario que tengo aquí. El príncipe de Grecia, hermanos, lo representa Alejandro Magno, Alejandro el Grande. No sé si ha oído hablar de él. Pero Alejandro el Magno, sí,
sucedió a su padre como rey de Macedonia y conquistó rápidamente el imperio persa. Sí, como vimos que el macho cabrío venció a Persia. Sí. Alejandro Magno, 356-323 a.C., fue uno de los líderes militares más grandiosos de la historia. Su padre era Felipe de Macedón, rey de una región de Grecia conocida como Macedonia. Cuando Alejandro tenía 20 años, 336 a.C., su padre fue asesinado y él se convirtió en rey. Este rey joven y ambicioso comenzó inmediatamente a hacer planes para conquistar Persia. Esta había extendido su imperio hasta Asia Menor, la actual Turquía. En el 334 a.C. Alejandro guió sus tropas y entró en Asia Menor, donde obtuvo una serie de victorias sobre los persas. Continuó su marcha militar victoriosa hasta Siria y Egipto. Luego de las victorias en esos lugares, guió a sus tropas hasta Persia y Media, y siguiendo hacia el este, hasta la parte norte de la India, regresó a Babilonia, donde murió en el año 323 a.C. a los 33 años. Mire, escuche bien. El legado más perdurable de Alejandro fue la propagación de la cultura griega. En todos los lugares donde se dirigió, trató de inculcar dicha cultura. Aunque no se le menciona directamente en la Biblia, la cultura que él introdujo en Palestina afectó en gran manera el mundo bíblico, especialmente durante el periodo intertestamentario. Su imperio es uno de los elementos del trasfondo histórico de Daniel. Sí, este principado, a manera de cultura, dominó y terminó dominando y fusionándose con el espíritu hoy en día que conocemos grecorromano. Este principado lucha hoy con los hijos de Dios. Este principado lucha hoy con los hijos de la casa, de las ovejas perdidas de la casa de Israel en la Escritura. Porque tenemos muchos conceptos que este principado griego está tratándonos de decir, de dar. Por ejemplo, muchas enseñanzas podemos ver que el griego se apoyan en el griego para dar una enseñanza, dejando de lado el hebreo. Sí, este principado, Grecia, este espíritu griego que envuelve la escritura y aún la teología, hoy la gente enseña basados en el griego. Pero usted puede ver hoy y entender que ese espíritu bajó a la tierra, y esto que le estoy diciendo está en un diccionario bíblico que muchos de nosotros tenemos, el diccionario ilustrado bíblico Holman. Se llama Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Usted lo puede ver ahí. Que terminó, mire, más adelante en el siguiente estudio, que hoy ya, por hoy vamos a darle por terminado. En el siguiente estudio vamos a entrar en más materia, cómo avanzó este principado griego, cómo fue su actuar, cómo trabajó y hasta hoy en día cómo ha llegado a nosotros, sí, cómo nos sigue manteniendo en pausa en nuestro desarrollo, que nos hace entrar en tantos. Es necesario estudiar, es necesario usted use todo lo que tenga a la mano en su lugar donde esté para estudiar y conocer estos conceptos. Sí es necesario. Donde usted se reúna, estudie, profundice, pero siempre con este enfoque de salir de ese espíritu grecorromano que envuelve el mismo concepto a veces de la escritura, y nosotros entendemos algo según el griego y no según el hebreo. Y como repito, estos estudios son para ese pueblo que estudia, no es para todos, yo sé. Alguien dijo, todos los caminos conducen a Roma. Será cierto, pero preguntando se sale de Roma. En este caso,
de Grecorroma. Porque es necesario entender y conocer más y más de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Mi deseo es que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Hasta la próxima. ואני אשיר